Buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que Dios quiere hacer, hablar a nuestra vida. Antes vamos a orar, si me acompaña orando, ¿sí? Señor, gracias, te amamos, bendecimos tu nombre, damos gracias en este día por tu presencia, por estar aquí en nuestra vida, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor, queremos darte gracias por todo lo que haces en nuestra vida y queremos poner en tus manos este tiempo. Señor, sabemos que no hay manera que podamos recibir lo que viene del cielo a menos que tú nos lo des, Señor. Y creemos que tú quieres hablar a nuestra vida el día de hoy, Señor, que tú quieres mostrarnos la importancia de tu muerte y de tu resurrección, Señor, y esto que cambie nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces en nuestra vida. Te amamos y bendecimos tu nombre. Háblanos, Señor. Dile al Señor, habla mi vida y transforma mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien, pues si me acompaña el libro de Juan, capítulo 11, verso número 25, vamos a ver en la Escritura cómo es que Jesús nos muestra quién era, ¿verdad? Jesús una vez le hizo la pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero también lo que él quería saber era que ellos pudieran decirle, pues, quién creían que era él, ¿no? Y en muchas ocasiones en el libro de Juan, en total 7 veces, el Señor usa la palabra diciendo yo soy, y dice yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y en todo ello él estaba diciendo soy Dios, soy el Hijo de Dios. Pero ¿cuántos saben que no solamente él dijo quién era, sino mostró quién era? Y en esta porción de la escritura en Juan capítulo 11, verso 25, nosotros encontramos que Jesús llega a un funeral. Llega al funeral de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto. Había ahí pues mucha gente en ese lugar que lloraba, entre ellas sus hermanas, que lamentaban lo que había pasado porque él les había enfermado y luego había muerto. Y entonces Jesús se acerca con ellas y lo primero que le dicen es: Señor, llegaste tarde. ¿Alguna vez ha creído que el Señor ha llegado tarde? Parece que llega tarde, pero no llega tarde, ¿verdad? Porque en el plan de Dios estaba que Lázaro muriera porque lo iba a resucitar. Y el plan de sus hermanas era que no muriera. Y entonces la Biblia dice que el Señor les dijo: yo soy, o sea, soy Dios, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente les dijo esto, sino les hizo una pregunta. Y la pregunta que el Señor les dijo es: ¿crees esto? Yo le hago una pregunta: ¿cree usted esto? Es muy importante que nosotros creamos esto. ¿Por qué? Porque de esto depende, ¿verdad? Este es el fundamento de toda nuestra fe. Si Cristo, leemos, usted puede leer después en el libro de Corintios, primera de Corintios 15, donde habla de la resurrección de los muertos, pero dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces para mucha gente Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un excelente maestro, Jesús fue alguien que tal vez hizo muchos milagros y dirán, pues quién sabe cómo, pero no pasaría de ahí. Pero el hecho que Jesús murió y resucitó, esto es lo que viene a dar, o lo que vino a dar
testimonio que era el Hijo de Dios, que lo que Él dijo e hizo era algo que nosotros necesitábamos entender. Y bueno, en ese momento la Escritura nos muestra que Jesús resucitó a Lázaro. La Biblia dice que Dios le dijo, el Señor Jesús les dijo a los que estaban ahí, quiten la piedra, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, y Lázaro vivió, yo no sé por cuántos años, aunque luego murió. Pero él estaba diciendo, yo tengo el poder de resucitar a los muertos. Imagínense, él dice, yo tengo el poder de resucitar a los muertos. ¿Cómo es que él podría mostrar que él tenía ese poder? Resucitando. Y es de esto lo que yo quiero poder compartirle el día de hoy, porque la Biblia habla que Jesús murió, y esta es la primera parte y es muy importante, pero la Biblia también dice que Jesús resucitó. Y yo creo que usted tiene que entender que el hecho que Jesús resucitó es algo importante para nuestro pasado, para nuestro presente y para nuestro futuro. Toda nuestra vida es diferente por lo que Cristo hizo en la cruz, por su obra completa. Él vino, se hizo hombre, estuvo entre nosotros, murió en la cruz, ascendió al Seol, descendió al Seol y luego resucitó. Anduvo entre muchas gentes mostrándose y luego subió al cielo. Entonces esto es algo que nosotros necesitamos entender. Y bueno, la Biblia nos muestra, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y esto es algo importante. Esto es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 23, yo me voy a enfocar en Lucas 23 y 24. No voy a poder ver todo lo que aquí está, pero le encargo que lo lea en Lucas 23 y 24, porque el libro de Lucas habla las últimas horas o minutos de lo que fue la crucifixión, y luego habla las primeras horas de la resurrección. Sí, usted sabe, la Biblia nos dice, usted lo puede leer en los 4 evangelios, de lo que fue la última semana de Jesús en Jerusalén. Todo comienza con lo que es el Domingo de Ramos, o el domingo donde Jesús entra a Jerusalén y todo el pueblo le rinde de alguna manera adoración, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aunque no entendían quién era, pero bueno, dijeron, pues vamos a hacerlo. Y la Biblia habla de todo algo tremendo que sucedió, y le dieron la bienvenida al Rey de Reyes, sin saber que Él era el Rey de Reyes. Y luego la Biblia nos dice que el Señor Jesús estuvo en Jerusalén, limpió el templo, sacó a los cambistas de ahí, estuvo predicando en las plazas públicas. En las plazas públicas, al verlo, los fariseos, los escribas, dijeron, ya tenemos que apresarlo. Y entonces prepararon el complot, prepararon lo necesario. Mientras tanto, el día jueves, que era la semana de la fiesta de la Pascua, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a tal aposento, díganle que el Señor lo necesita y preparen ahí la Pascua. Y es que ellos preparan la Pascua, o esa cena que era una celebración de que un día, por un cordero, la Biblia dice en el libro de Éxodo, que en Egipto el Señor les dijo a su pueblo, preparen un cordero un día antes de que ellos fueran liberados. Y ese cordero era un cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Y el día que comieron ese cordero, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Entonces ellos estaban celebrando que por un cordero habían sido liberados, que por un cordero su vida había sido transformada.
Yo le hago una pregunta, mi amado, ¿quién es ese cordero inmolado? Jesús. Jesús es ese cordero perfecto que estaba en Jerusalén, y junto con todo esto sucediendo, cada familia tenía un pequeño cordero que tenía en su casa, que lo escogieron el día sábado y durante 4 o 5 días lo examinaban, lo veían, que no tuviera defecto, que no estuviera enfermo, que estuviera bien, para el día viernes sacrificarlo. Así es que el Señor Jesús les dice: vengan a sus discípulos, celebremos la Pascua. Y cuando Él estaba cenando con ellos, tomó el pan, lo partió y dijo: así como este pan es partido, mi cuerpo va a ser partido por todos ustedes, refiriéndose a su muerte en la cruz. Y luego tomó la copa y diciendo: esta copa representa mi sangre que será derramado, hablando de un nuevo pacto. ¿Sí? Y Él les dice: estoy próximo a la muerte. Esta cena es la cena de despedida. No me van a ver más en este contexto. Además que el Señor anuncia que uno de sus discípulos lo traicionaría. Yo creo que muchos de ellos oían pero no entendían. No sé si le ha pasado esto, ¿verdad? Oyes pero no entiendes, como que diciendo: ¿a qué se referirá? Porque el Señor Jesús les dijo muchas veces que Él había venido a eso, pero ellos no le entendían. Pedro tiene una revelación tan tremenda como diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero luego le dice: Señor, no vayas a la cruz. Entonces Él le tiene que decir: Pedro, por un momento hablaste de parte de Dios, pero ahora está hablando Satanás a través de tu vida. Entonces no entendían. Y es entonces que Jesús sale de este aposento alto y va al Getsemaní, a ese lugar que la palabra Getsemaní significa el lugar donde las uvas son molidas. Y es en ese lugar donde Jesús ora. Mientras Jesús oraba, sus discípulos dormían. Y Jesús ora diciendo: si es posible de mí, que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y por qué Jesús dice que pase de mí esta copa? Porque la copa que Él iba a tomar era una copa muy amarga, porque esa copa contenía toda la maldad de la humanidad, todas las tinieblas, todo el pecado, toda nuestra porquería, mi amado, iba a ser puesta sobre Él. Aquel que nunca pecó, aquel que su nombre es santidad, por nosotros se hizo hombre y llevó en la cruz nuestras maldades, nuestros pecados. Pero el Señor dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y saliendo en el huerto de Getsemaní, llegó una guardia romana y lo apresaron. Y en la madrugada del viernes fue apresado, enjuiciado, sentenciado y ejecutado antes de las 3 de la tarde. Y la Biblia nos muestra, junto con el libro de Isaías, cómo Jesús fue golpeado, fue maltratado, fue abusado, fue rechazado, fue escupido, fue coronado de espinas, su espalda fue rasgada, fue golpeado, fue bofeteado, fue humillado. Todo esto para que nosotros fuéramos sanados, fuéramos perdonados. Él fue condenado para que nosotros fuéramos hechos libres, para que fuéramos perdonados. Y es tanto lo que el Señor hizo en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener el entendimiento de cuán importante es
Todavía, escuche bien, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús habla 7 palabras, las famosas 7 palabras que Jesús dice en la cruz. Imagínese alguien que está siendo ejecutado y todavía habla, no va a hablar cualquier cosa, y le estaba diciendo, lo primero que el Señor dice: perdónalos, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto nos habla, Jesús nos estaba diciendo, la cruz habla del perdón. La cruz habla de que siendo nosotros culpables, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos de Dios, Dios vino, el Hijo de Dios vino y nos lavó, nos limpió y nos perdona si nos arrepentimos, mi amado. El mensaje de la cruz es un mensaje de perdón. Si hemos entendido el mensaje del perdón, sabremos que si nos arrepentimos, Dios nos perdona, y que no podemos guardar en nuestro corazón rencor o resentimiento contra nadie. Porque la Biblia dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Pero si perdonamos a otros como Dios nos perdonó, Él nos perdona de todos nuestros pecados. La segunda palabra que Jesús habló fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno de los 2 ladrones que estaba siendo crucificado hizo una declaración de fe, el Señor les dijo: esto que estoy haciendo es para salvación. Yo estoy en esta cruz para salvar lo que se había perdido. Mi amado, la cruz habla de salvación. Dios quiere salvar a toda persona. No quiere que nadie se pierda. Aún en el último momento, ante esos 2 ladrones, los 2 eran culpables, pero uno se arrepintió, el otro no. La condición para la salvación es el arrepentimiento. No hay más. Pero en el último momento se arrepintió y Dios le perdonó. ¿Qué Dios tan grande tenemos? ¿No es así? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Tercero, el Señor le dijo a María: María, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre. Les encarga algo. ¿Sabe qué les encargó a los que estaban en ese lugar? Ya les había encargado antes diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen esta palabra, anuncien las buenas nuevas, anuncien que Jesús murió y resucitó. El Señor les encarga una tarea, nos encarga una tarea, nos encarga de ser parte de su iglesia, de cuidar de su iglesia, de compartir a otros de lo que es el Evangelio, lo que son las buenas nuevas. Mi amado, mucha gente sabe que es Semana Santa, pero mucha gente, no tiene ni el más mínimo entendimiento de lo que esto representa. Pero ni por tantito les pasa. Muchos dicen Semana Santa, playas, cervezas, vacaciones, pero nunca piensan: Cristo murió por mí. Y tal vez haya que cumplir con algún requisito religioso y luego vámonos porque hay que seguirla. Jesús dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó dolor, Él experimentó algo tremendo. ¿Sabes qué? La cruz, la vida cristiana es para experimentarla. No es para estudiarla,
Sí hay que estudiarla, pero no es solo para estudiarla, hay que experimentarla, hay que vivirla. Jesús dijo, nos dice la Escritura en el libro de Romanos, con Cristo estoy crucificado y con Cristo estoy resucitado también. La cruz habla de la experiencia que debemos de tener como creyentes. Jesús dijo, tengo sed. La sed habla de la necesidad más básica e importante de un ser humano. Pero lo que hizo Jesús en la cruz vino a suplir todas y cada una de las necesidades que usted y yo teníamos. De tal manera que con lo que Cristo hizo en la cruz, todas mis necesidades han sido suplidas. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Tienes usted tú a Cristo? Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Entonces es importante que podamos ver esto. Cuando Él dijo lo siguiente, dijo, consumado es. Habló diciendo, la tarea que yo vine a hacer, la estoy terminando ahora en este momento. Ahora, ¿por qué dijo consumado es? Si todavía Él iba a resucitar, todavía tenía asuntos que tratar en el infierno, en el lugar del Hades, con todo lo que Él iba a hacer, en todo lo espiritual que nosotros sabemos. La cuestión es que, escucha, mi amado, lo que Él tenía que hacer en esta tierra estaba siendo concluido, estaba siendo terminado. Mira, en la Biblia está formada de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos la ley, y encontramos la ley que dijo, no robarás, no matarás, no adulterarás, no, no y no. Dígalo conmigo, no. Ahora yo le hago una pregunta. ¿El hombre cambió por oír que Dios decía no, no, no y no? No. Y escuche bien, para los hombres dijeron, no son suficientes mandamientos, vamos a ponerle 600 más. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios no pensó que el hombre fuera salvo por medio de la ley. Dios pensó en la ley para que el hombre pudiera tener una medida de poder checar, verse en el espejo y decir, soy un pecador. Soy alguien que necesita salvación. Y también la ley fue como un ayo, como un tutor que los mantenía con un poco de conciencia caminando en las cosas de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios, nosotros encontramos a Jesús y encontramos que Jesús nos anuncia el reino, nos muestra el reino, pero nos introduce en el reino. Y cuando Él dice consumado es, mi amado, ni entendemos lo que eso significa, porque significa que mis pecados, mis maldades, todo lo que era imposible, porque había una barrera, había un gran abismo entre nosotros y Dios, y no había manera que nosotros pudiéramos llegar a Él, mas el Señor por la cruz nos dio una entrada, nos abrió el camino, nos dio entrada a la presencia de Dios, nos trató con nuestro problema mayor, que era el pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cuando Él trata con esto, en lugar de haber muerte en nuestra vida, ahora hay vida eterna. Y escuche bien, después del Nuevo Testamento, después de los evangelios, ¿sabe qué sigue? Sigue el libro de Hechos y empieza con la venida del Espíritu Santo. Vea usted el Antiguo Testamento, vea usted los evangelios y luego vea la venida del Espíritu Santo en adelante.
Y yo le digo algo, es otra historia de Hechos en adelante. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo vino a completar la obra, de tal manera que yo no me voy a portar bien porque alguien me dijo no, sino porque Cristo Jesús vino y siendo yo un pecador me perdonó, me santificó, pero también me transformó. Y me ha enviado, hemos sido llenos del Espíritu Santo, que es el consolador, que es el ayudador, que es el que me convence de justicia, de juicio, de pecado. Por lo tanto, el hecho de decir consumado es algo tremendo. Y la Biblia dice que luego el Señor entregó su espíritu y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dígalo conmigo: entrega. Así como Jesús se entregó en la cruz, así cada uno de nosotros debemos de entregarnos a esta palabra, a este mensaje. Este mensaje, esta palabra no es parte de nuestra vida, es nuestra vida, mi amado. Es todo en nosotros, es muy importante. Yendo a Lucas 24, les dije muy rápidamente, en Lucas 23 usted puede ver todo lo que fue la crucifixión, pero llegando a Lucas 24, nosotros vemos cómo es que en las primeras horas del domingo. Imagínense, el viernes Jesucristo murió y antes de las 6 de la tarde lo bajaron y lo sepultaron en un sepulcro nuevo, porque a las 6 de la tarde empezaba lo que era el día de reposo. Entonces no podía haber cadáveres ni nada en eso, todo tenía que quedar porque todos entraban en un tiempo de quietud. Pasa el sábado. Imagínense qué día de reposo de los discípulos, porque los discípulos, cuando Jesús murió, muchos de ellos pensaron era muy bueno para hacer realidad. Estuvo padre estos 3 años, pero ni modo, se terminó. Y si usted ve, la Biblia dice, por ejemplo, que Pedro y los que con él estaban regresaron a pescar. Regresaron a hacer lo que estaban haciendo. Jesús les había dicho: ustedes serán pescadores de hombres. Pero no entendían, no sabían qué pasaba. Y el domingo en la mañana, escucha bien, la Biblia dice que unas mujeres, dice el primer día de la semana, Lucas 24, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres vienen al sepulcro para preparar o ungir el cuerpo, o más que nada no ungir, sino para dar el proceso que le daban a los cadáveres. Ahora yo les hago una pregunta, mis amados. Jesús les había dicho que resucitaría. ¿Por qué fueron? ¿Por qué fueron a la tumba? Porque no creyeron. Dile a la persona que está a tu lado: se parece a nosotros. Se parecen a nosotros. Es más, cuando ellas, después de que la Biblia dice que ellas llegaron, vieron la piedra movida, una piedra de varias toneladas, una piedra que era movida con mucho esfuerzo, con palancas por varios hombres. La piedra estaba removida, entonces dijeron: ay, ya alguien nos hizo el favor. Entraron y cuando vieron la tumba vacía, entonces el Señor le dijo: estas no entienden, voy a tener que darles todavía más la lección. Y entonces 2 ángeles se paran ahí y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que resucitó. No está en la tumba, resucitó.
Y cuando ellas oyeron, resucitó. Entonces dijeron, caray, si era verdad. Van con los discípulos. Y los discípulos pensaron, digo, no están tan borrachas. Pero luego corren y ven y dicen, la tumba está vacía. Y durante 50 días Jesús se aparece en varias ocasiones a sus discípulos. ¿Lo ha leído? En varias ocasiones. En una de ellas a más de 500 personas. En un momento Tomás dice, yo no creo, al menos que lo toque, que meta mis dedos en el costado. Y el Señor le dice, ok, ¿quieres hacerlo? ¿Se imagina a Tomás metiendo sus dedos en el costado, en la herida de Jesús? ¿Por qué Jesús durante varios días estuvo entre ellos? ¿Sabes por qué, mi amado? Porque era muy importante que ellos supieran, que ellos supieran, que ellos sabían que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque si sabían que Jesús había resucitado, entonces sabían que todo lo que Él les dijo era verdad y que no era un profeta más, sino era el Hijo de Dios. Y que así como tenía poder para resucitar a Lázaro, tuvo el poder para resucitarse a sí mismo y tiene el poder para resucitarnos en la resurrección postrera. Esto cambia por completo todo. Tenemos que saber que el Señor quiere que nosotros tengamos una revelación de que la resurrección es una realidad. Y escucha bien, ¿cómo cambia la resurrección? Porque tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Si este mensaje que dice el hermano Wayne no te ha cambiado, es que no te ha llegado. Si no entendemos que por lo que Cristo hizo en la cruz y su muerte y resurrección, tiene que cambiar nuestra vida. ¿De qué manera ha cambiado tu vida la resurrección? Escúchalo bien. ¿Sabes qué significaba esto? Significaba que Cristo venció y que nosotros juntamente con Él. Significa que sus cadenas fueron rotas, nuestras cadenas fueron rotas. Significa que Cristo murió en una muerte sustitutoria. Yo estaba condenado a muerte y el Señor me dijo, quítate, yo tomo tu lugar. Imagínate, alguien sentenciado a muerte, en el último momento le dicen, párate, yo tomo tu lugar. ¿Cómo debe de vivir ese hombre, esa mujer? Agradecido, enamorado, pero escucha bien, principalmente en santidad. En santidad. Esto es lo que Cristo hace en nuestra vida. Por eso es importante este mensaje. Y lo primero que el Señor hizo con los discípulos fue que les quitó les movió la piedra. ¿Recuerdas el día que el Señor movió la piedra de la tumba en la que estabas? Tú y yo estábamos peor que Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto, nosotros teníamos 20, 30, ¿cuántos años de muertos? ¿Qué corrupción había en nuestra vida? Yo le conocí a los 14 y había ya mucha corrupción, mucha maldad. Pero el Señor hizo lo imposible, removió la piedra y nos dio vida, juntamente con Cristo. Abrió nuestros ojos, mi amado. No sé si le pasaba, pero en muchas ocasiones, tal vez el Señor, estábamos cerca, podíamos ver, pero no entendíamos nada. Nuestros ojos estaban cerrados.
La Biblia dice en el camino a Maús, lea el capítulo 24, los discípulos caminaron con Jesús, pero no veían que era Jesús. Jesús, imagínense, Jesús va caminando, ellos van caminando, Jesús se les acerca y les dicen: ¿qué pláticas son estas entre ustedes? Y ellos le dicen: pues sí, de un tal Jesús. Léalo, de un tal Jesús. Pero el Señor abrió sus ojos, les abrió las Escrituras y les abrió el entendimiento para que pudieran ver, para que pudieran contemplar que Él era el Hijo de Dios. Y por último, lea todo el capítulo, les abrió el cielo. Mis amados, lo que Cristo hizo fue abrirnos el cielo. Escucha bien, el cielo estaba cerrado. El cielo estaba cerrado por nuestros pecados, por nuestras maldades. En el momento que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso y el cielo fue cerrado. Y Dios, por su misericordia, a través de los profetas, a través de determinados momentos, les mostraba un poco, pero estaba todo eso cerrado. Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que estaba posada en la tierra, pero que apuntaba al cielo, y ángeles subiendo y bajando. Jacob ve el cielo abierto, pero Jacob solamente vio una visión, porque no fue realidad hasta Jesús. Cuando Jesús murió, resucitó, nos abrió el cielo, y por su sangre tenemos entrada a la presencia de Dios. Por lo que Cristo hizo, el cielo viene a la tierra cada vez que adoramos. Nosotros subimos, adoramos con los ángeles por lo que Cristo hizo. Yo puedo disfrutar de la vida eterna aquí y ahora. Ayer estaba predicando en un funeral. ¿Quién nos da la certeza que los que mueren tenemos tristeza, pero también gozo por saber que un día resucitará y un día lo podremos ver nuevamente en Cristo Jesús? Hay tristeza, pero más es el gozo, porque los que mueren en Cristo no mueren eternamente. La Biblia habla de un dormir para un despertar en la presencia del Señor. Póngase de pie, por favor, mi amado. Alza tus manos, por favor. Alza tus manos, por favor, y dile al Señor: Señor, no quiero ser como los discípulos en el camino de Maús, aún como aquellas mujeres que, aunque habían oído que Jesús resucitaría, ellos no lo creyeron. Los discípulos no lo creyeron, Señor, y fue necesario que tú te revelaras a sus vidas, Señor. Señor, oramos que te reveles a nuestras vidas. Dile al Señor: revélate a mi vida, Señor. Revélame la cruz, revélame la resurrección, Señor. Que yo pueda ser un testigo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Que yo pueda saber, que sé que Cristo murió y resucitó, y cuán importante es en mi vida. Cuánto esto ha cambiado mi vida, cuánto cambió mi pasado porque me perdonó, me lavó, me limpió. Cuánto cambia mi presente ahora, manera de vivir, y cuánto cambia mi futuro al saber que mi futuro es en eternidad con Cristo Jesús, es en la presencia de Dios, es en la gloria de Dios. Oh Señor, ven a este lugar y revélate a cada corazón hoy, Señor. Que haya un gozo verdadero por poder ver este mensaje, esta palabra, estas buenas nuevas, Señor. Señor, yo oro en este lugar, que vengas y toques corazones,
Mis amados, si hay alguno en este lugar que aún no ha entregado su vida a Cristo, si hay alguno en este lugar que dices, la verdad es que estoy lejos de Dios. Dios no está lejos de ti, pero tú te has alejado de Él y dices, no le conozco. Dios te perdona, mi amado. Hoy quiere revelarse a tu vida. Hoy, como ese ladrón, si le dices, acuérdate de mí, a donde vas, Él te escucha. Solo tienes que arrepentirte y confesar tus pecados y decirle, necesito de un Salvador. Si tú estás aquí y quieres hacer esta oración, yo quiero pedirte que levantes tu mano y le digas al Señor Jesús en voz alta, con fe en tu corazón, dile, Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo que tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Yo creo que veniste, moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación, Señor. Cambia mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos aquí hoy. Te pido, toca sus corazones, Señor. Te pido que el milagro del nuevo nacimiento tenga lugar en sus vidas. Te doy gracias por cada persona aquí hoy. Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres, a vivir de acuerdo a lo que tú has planeado, como hijos de Dios, como coherederos en Cristo Jesús, como gente que ha pasado de muerte a vida y está con Cristo sentado en los lugares celestiales, disfrutando de todo lo que tú quieres darnos, Señor. Gracias, gracias, gracias por este tiempo y por todo lo que eres en nuestra vida. Te amamos y honramos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a nuestro Señor.